Entonces, ¿cuáles serían los modelos conceptuales de la práctica que considera Gary Kirchhoffner dentro de esta organización del conocimiento que él entrega, que nosotros como escuela tomamos, ¿cierto? Está en principio, que seguramente ya lo conocen, el modelo biomecánico. ¿Y qué es lo que es el modelo biomecánico? ¿En base a qué teoría se sustenta? En el diseño del cuerpo, ¿cierto? Para el movimiento. Por lo tanto, ¿en qué se va a fijar este modelo? En todas aquellas estructuras, ¿cierto?, que compone el cuerpo humano y cómo es que están diseñadas por el movimiento y cómo es que se mueven. ¿Ok? Y nos va a decir, por ejemplo, entonces, cómo recuperar el movimiento cuando existen dificultades en este. Cuando habla de, ahora, el modelo cognitivo, cuando se habla del modelo cognitivo, se habla de la capacidad de procesamiento de la información, así como dice ahí, y del daño en caso de lesión, relacionada al desempeño ocupacional, ¿cierto? Ahora, ¿eso qué significa? Que existe alguna alteración, eso dice este modelo, existe alguna alteración a nivel del procesamiento de la información, a nivel cerebral, que hace que existan dificultades y por lo tanto no se puedan resolver o no se puedan atender ciertos procesos, ciertos cognitivos para resolver situaciones o para atender problemas, qué sé yo. Ahora, es importante que todo esto siempre esté relacionado hacia el desempeño ocupacional. Ahora, por eso es que para nosotros es importante modelos conceptuales de la práctica, porque estamos hablando de la práctica de la terapia ocupacional, no estamos hablando de otra práctica, ¿ok? Listo. Modelo de ocupación humana, eso es otro modelo conceptual de la práctica, pero además es el modelo basado en la ocupación, el único que selecciona Gary Kirchhoffner, por supuesto, porque él lo crea, ¿cierto? El modelo de ocupación humana es creado por Gary Kirchhoffner, en donde él dice que, por supuesto, la motivación por la ocupación, el patrón de vida ocupacional, la dimensión subjetiva y objetiva del desempeño, está todo esto impactado por el ambiente y por lo tanto en función de cómo es que se articulan estos contenidos, estos conceptos, es que se va a determinar cierto desempeño y participación en diferentes ocupaciones. Bueno, el modelo de ocupación humana nosotros lo hemos revisado desde el primer año de clases, ¿cierto?, de la formación profesional. Entonces, lo más probable es que no tengan tantas dudas respecto a ese. Respecto al modelo de control motor, habla de todas aquellas dificultades, ¿cierto? Va a atender todas aquellas dificultades que vienen de alguna lesión cerebral, pero que provocan dificultades a nivel del control del movimiento, distinto a lo que decía el biomecánico, ¿cierto? El biomecánico solamente hablaba de cómo estaba diseñado el cuerpo para el movimiento y qué pasaba cuando algo sucedía que no se podía mover. Pero cuando hablamos de control motor, el daño está asociado no solo a una lesión traumática, tal vez de una amputación, que es más distal, ¿cierto? Aquí estamos hablando en el modelo de control motor, estamos hablando cuando existe una lesión cerebral. Y por lo tanto, como sabemos que el cerebro es quien controla todos los movimientos, al tener una lesión cerebral, algo del movimiento va a estar alterado. Entonces, desde ahí podemos decir que, por supuesto, el movimiento no va a ser el mismo, por lo tanto, la persona no va a poder participar de las ocupaciones de la misma manera como lo hacía antes de la lesión. Ok. Respecto del modelo de integración sensorial, este es otro modelo que también se usa, ¿cierto?, dentro de la intervención en terapia ocupacional. Y sobre todo este modelo se ocupa en niños, porque no existen todavía investigación o la investigación es muy pequeñita en donde se ha utilizado esta teoría para generar nuevas respuestas adaptativas en función de los estímulos sensoriales que se han recibido. La idea del modelo de integración sensorial es que se entiende que el cerebro tiene la capacidad de organizar la información sensorial y además utilizarla para aprender y para desenvolverse en la vida diaria, desempeñándose en distintas ocupaciones. Vale decir, si yo recibo un estímulo y mi capacidad de procesamiento está intervenida o está alterada, puedo recibir esa información de forma exagerada o puedo recibir esa información sin yo lograr percibirla. ¿Me explico? Si alguien me toca, puede ser que me duela porque estoy recibiendo una información exagerada
O si alguien me toca, puede ser que no lo perciba porque efectivamente algo está sucediendo a nivel de mis receptores, de mi procesamiento sensorial, que no me permite poder registrar esa información o poder identificar que estoy recibiendo esa información. ¿Por qué se utiliza solamente o mayoritariamente en niños? Según la práctica y según la teoría que desde mi experiencia tengo, es que porque como esto está dado bajo el concepto de la neuroplasticidad, de las neurociencias, qué sé yo, el cerebro tiene un tiempo de desarrollo que va, y un desarrollo cierto óptimo que va en general, que va no en general, que va desde los 0 hasta los 24 años, ¿cierto? En donde existe la posibilidad de aprender nuevas formas de entregar respuestas a los estímulos. Por eso es que generalmente mayoritariamente se usa en niños, porque los niños están aprendiendo cómo es que deben responder de forma adaptativa a los diferentes estímulos que reciben del medio. ¿Okay? Entonces, como recién les contaba, el modelo de integración sensorial no es minuto hoy en día para que lo comprendan en profundidad. Seguramente van a tener muchas dudas respecto a esto, pero tengan tranquilidad porque lo vamos a ir revisando más adelante en las clases que vienen. Ya, como es uno de los modelos más típicos usados en niños, tenemos clase determinada para eso. Modelo de relación intencional, otro de los modelos que se usa dentro de la intervención de terapia ocupacional, ¿cierto? Y que pertenece a los de los modelos conceptuales de la práctica, corresponde a que existen modos de relación desde el terapeuta con la persona, ¿cierto? Enfocada necesariamente a promover un proceso de cambio. En el fondo este es un modelo que viene desde la psicología, ¿cierto? Que fue creada por la psicóloga y además esposa de Gary Kilhoffner, en donde dice que existen formas de relacionarse, pero de forma intencionada, usando al terapeuta como un agente terapéutico, pero por eso es que uso de uno mismo como agente terapéutico, ¿cierto? Más aún, como herramienta, ¿cierto? Para que se intencionen ciertos cambios necesarios para la persona. ¿Ok? Bueno, y ahí existen distintas formas de relación, o sea, distintos modos de relación que seguramente después los van a revisar, creo yo, en otras asignaturas. Y por último, el modelo de grupos funcionales, que habla cuando en un grupo existen diferentes roles, ¿cierto? Diferentes habilidades que poseen que para desarrollar o para participar de forma competente en ese rol, pero que todos ellos tienen una meta en común. Uno será el secretario, otro será el ejecutor, otro será el que gestiona, otro será el que el que va a lo mejor a hacer las compras, qué sé yo, pero todos están enfocados en resolver el mismo fin común. De eso se trata. ¿Y cómo es que trabaja el terapeuta ocupacional? El terapeuta puede ser parte del grupo o puede ser un mediador, un guía que oriente al grupo a conseguir la meta. Ahora, ¿cuáles son los modelos más típicos, pero no excluyentes de otras áreas de intervención? ¿Cuáles son los más típicos en niños? Los más típicos en niños, por supuesto, el modelo biomecánico, modelo cognitivo, que la verdad no lo hablamos como modelo cognitivo necesariamente, sino que hablamos más desde estrategias para conseguir ciertas habilidades a nivel de las funciones ejecutivas asociados al modelo, a las habilidades cognitivas, ¿cierto? Por supuesto, modelo de ocupación humana, sin duda, modelo de control motor, modelo de integración sensorial, modelo de relaciones intencionales en función de la necesidad del usuario, y bueno, grupos funcionales también va a depender si es que hacemos trabajo grupal. ¿Ok? Pues bien, ahora,
¿qué hacemos ahora que ya tenemos claridad de cuáles son los modelos conceptuales de la práctica que en principio nos van a venir a ayudar a nuestra intervención? Antes de generar la intervención, por supuesto, está primero el proceso de evaluación. Y el proceso de evaluación no podemos olvidarnos que corresponde a un momento, tal vez, si es una evaluación de un primer momento, de la primera vez que conocemos a la persona, claro, va a ser el primer momento que tenemos para empezar a conocer a la persona. Ahora, esa evaluación, es una acción constante, permanente dentro de todo el proceso de intervención. Nunca dejamos de evaluar. ¿Por qué? Porque constantemente estamos identificando cuáles van a ser las necesidades ocupacionales que tiene la persona respecto a su participación y desempeño en distintos contextos, entornos y en sus ocupaciones, ¿cierto? Por lo tanto, no es menor que ustedes necesariamente requieran aprender este cuadrito, porque este cuadrito que aparece acá, que tiene que ver con los dominios de la terapia ocupacional, menciona detalladamente cuáles aspectos debemos considerar en un proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque el terapeuta ocupacional debe ser capaz de identificar ocupaciones, características de la persona, destrezas de ejecución de esa persona, patrones de ejecución, contexto y entorno que van a impactar en la medida que la persona pueda o no pueda ejecutar ciertas ocupaciones o participar de ciertas ocupaciones. ¿Me explico? Entonces, es muy importante no olvidar cuáles son las ocupaciones, actividades de la vida diaria, instrumentales de la vida diaria también, descanso y sueño, educación, trabajo, juego, ocio, tiempo libre, participación social, desde las características de la persona o del cliente, valores, creencias, espiritualidad, funciones corporales, estructuras corporales, desde las destrezas de ejecución, destrezas motoras, destrezas de procesamiento, destrezas de interacción, desde los patrones de ejecución, hábitos, rutinas, rituales, roles y contexto y entorno cultural, personal, físico, social, temporal o virtual. Todo ello va a venir a considerarse dentro de un proceso de evaluación de terapia ocupacional. Ahora, ¿qué es lo que nos compete a nosotros en niños? ¿Qué creen ustedes? Todo, ¿cierto? Porque va a depender de cuál es el rango etario del niño, en qué momento histórico de su vida está, en qué situaciones ocupacionales esté viviendo, para saber qué es lo que el niño necesita, ¿cierto?